cualquier cosa, si en algún momento se corta o no se escucha, bueno, traten de mandarme algún mensajito así, o háblenme ustedes, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos entonces a ver dónde habíamos quedado la vez pasada. Mejor. Bueno, lo que estábamos viendo esa vez pasada, si ustedes recuerdan, estábamos viendo básicamente características del lenguaje de System Verilog, y estábamos comparando un poquito con VHDL. Ya en breve vamos a abandonar el VHDL, pero vamos a enfatizar en System Verilog. También las características de este lenguaje, solamente la clase pasada, esta clase de hoy vamos a utilizarlas para ver este lenguaje. En el práctico ustedes ya empezaron a ver lo que es lógica programable, que básicamente es, digamos, el hardware, la plataforma destinataria de, digamos, la síntesis de estos códigos, ¿no? O sea, evidentemente, esto es un código que describe hardware que necesita una plataforma de hardware flexible, una plataforma de hardware programable, como son las FPGA. ¿Vieron algo de FPGA en el práctico el miércoles pasado, verdad? Un poquito han visto de FPGA, ¿verdad? A ver. Bueno, el pelo. Gracias. Bien. También otra de las destinatarias de este es el diseño de circuitos integrados. O sea, este trabajo es el que hacen los diseñadores de procesadores o de chips, ¿no es cierto? Que van bueno, que van a la industria, ¿no es cierto? Directamente, con lo cual es un trabajo, digamos, una industria grande. Bien. Entonces, bueno, habíamos visto, habíamos quedado en este ejemplito, ¿no es cierto? Que era un multiplexor. Este multiplexor en realidad es un cuádruple multiplexor, sí, de 4 entradas y una salida cada uno. O sea, son 4 de 4 a 1. O sea, nos damos cuenta que son 4 porque las entradas del módulo son buses, o sea, vectores del tipo lógico de 4 bits, ¿sí? Hay 4 entradas. Hay un bus de selección de 2 bits, justamente para elegir una de las 4 entradas, y un bus de 4 bits para elegir una de las salidas. Evidentemente, esto se trata de 4 multiplexores de 4 entradas y y una salida, cada uno, ¿no? Son como si fuera una pilita, un sándwich de 4 multiplexores, uno arriba del otro, todos iguales. Y bueno, habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, que digamos, esta sentencia assign nos está diciendo, nos está enfatizando que lo que estamos hablando acá es de lógica combinacional que responde, bueno, a este comportamiento que, como ustedes ya están familiarizados con el lenguaje C, lo entienden, ¿no es cierto?, que corresponde a un multiplexor de 4 a 1. Recuerden que esto es una especie de if-else, ¿no es cierto?, con la línea S1 elige entre esta opción y esta opción, y dentro de esta opción, con la línea S0, elige entre esta opción y esta opción. Bien, recordemos entonces que estos estaban hechos con la finalidad, primero, de describir, segundo, de simular, y tercero, de sintetizar el código. Esa síntesis podría ser de muchas maneras distintas. La herramienta, por ejemplo, el Quartus que ustedes están empezando a ver, en base a la FPGA subyacente que ustedes están eligiendo, dice, me conviene implementar este código de esta manera.
¿Por qué lo decide hacer así? Porque, bueno, la herramienta de síntesis dice, bueno, la FPGA tiene, por ejemplo, buffers de alta impedancia, entonces implementa este multiplexor con buffers de alta impedancia, como estuvimos discutiendo la vez pasada. Recuerden básicamente los buffers de alta impedancia son, digamos, son una manera de tener múltiples excitadores de una salida y elegir una sola. O sea, sería, por ejemplo, bueno, esta parte, digamos, la van a haber seguido, esta estructura la van a haber seguido cuando implementen el microprocesador, porque una de las principales, el primer laboratorio, ustedes van a tener que hacer, tiene mucho que ver con la implementación de un procesador en System Verilog. Y bueno, entonces esta estructura, lo vamos a poner una vez más, tiene que ver, lo vamos a refrescar esto por las dudas una vez más. Recuerden que esto tiene mucho que ver con el hecho de buffers de alta impedancia, ¿sí? Que me permiten hacer cosas como esto, ¿no? Generalmente tienen señales de control, entonces, como decía, permiten unir, ¿no es cierto?, múltiples salidas en una salida común, que sería esto. O sea, todas estas salidas de por acá, o sea, todas estas posibles, van a ser un cable común. Y entonces la única forma de hacer eso es que a través de una entrada que es... upa, no sé qué pasó ahí. Perdón. Ahí no me llevo bien con esta pluma. A ver. Sí. Bueno, bueno. Bueno, entonces, digamos, ustedes pueden tener básicamente, digamos, múltiples entradas que van hacia una salida común y eso está controlado por unas señales de selección. No lo vamos a dibujar para no perder tiempo, parece que lo habíamos hecho la vez pasada, pero bueno, esa era la idea, necesito unir múltiples salidas a una entrada, a una salida común. Y aparte que después aparece otro ejemplo donde se repite esta misma idea, así que ya lo vamos a ver en breve. Bueno, digamos, todos estos módulos se llaman módulos, un estilo de descripción comportamental. En inglés esto se llama eh, behavioral, creo que se escribe behavioral, algo así. Behavior, o sea, de comportamiento. O sea, es una descripción comportamental. Ahora en breve vamos a ver, hay otras descripciones estructurales. Una vez que uno va teniendo módulos de esto, los va a utilizar como una cajita negra para construir módulos más complejos. Entonces, eh, eh, recuerden esa diferencia entre descripción comportamental y descripción estructural, que es la que vamos a ver. Después vamos a ver una descripción estructural de módulos, que es utilizar cada uno de estos módulos como una cajita e interconectarlas. Bien. En ese sentido, ¿no es cierto?, necesitamos definir la diferencia entre variables y señales, que es como una diferencia física. Generalmente cuando uno tiene cables internos dentro de una conexión. Fíjense que todos los ejemplos que hemos visto hasta ahí, solamente hemos visto relaciones entre entradas y salidas.
Pero cuando uno se mete adentro y después quiere interconectar cosas o hacer descripciones un poco más complicadas, necesita como conexiones internas. Esas conexiones internas se dan a través de variables y señales que no necesariamente son los puertos de entrada-salida. Entonces acá presenta este ejemplo, por ejemplo, si se acuerdan, un sumador total de, bueno, un bit A más un bit B y un carry in. La suma era, justamente obedecía a esta expresión. Y el carry out obedecía a esta expresión. Eso lo sabíamos ya de organización del computador. Y bueno, como en esta materia estamos más orientados, más abocados a lo que es ganar velocidad, bueno, por ejemplo, nos interesa implementar esto de una manera que sea más veloz. Entonces, una forma clásica de implementar esto es con propagadores de acarreo, que se llaman, que utilizan estos términos internos, porque fíjense, las señales de entrada serían A, B y C in, las señales de salida serían C y C out. Estas señales P y G son señales internas al módulo, y hasta ahora no hemos visto ningún ejemplo que use estas señales internas. Entonces, justamente esto va a usar el concepto de variables y señales. Entonces, bueno, la idea es justamente que mediante la definición de señales internas uno puede reescribir esta expresión de esta manera, simplemente porque P es igual a A más B, como dice acá, y Cout sería esta G, fija por B, sí, sí. Entonces, si ustedes se fijan, la expresión de G más P por 6 me termina dando esto. Bien, en VHDL está bien diferenciado lo que es, bueno, los puertos de entrada y salida son señales, en el sentido que tienen un comportamiento físico. Ya vamos a ir viendo la diferencia entre señales y variables. Si yo uso cables internos o señales internas, tengo que declararlas explícitamente a través de esta instrucción signal, que sería el cable interno que nos va a unir las cosas. Entonces, fíjense como que internamente yo tengo definida esta operación, P igual a A sobre B, como decía acá, P igual a A sobre o exclusivo B, y después tenemos la G es igual a A and B, como decía acá. Muy bien. Y recién ahí tenemos relacionado el puerto de salida S como una relación entre, bueno, una señal interna P y un puerto de entrada C-in, y el Cout también es una señal de salida Cout, como una señal interna G y una relación entre P y C-in. Bueno, uno puede hacer el tema de esto, es que esto, si uno se hace el análisis, al irlos encadenando, va a permitir que esta compuerta ande mucho más rápido. Ya después, en todo caso, lo vamos a ver si tenemos oportunidad de verlo en una simulación. O sea, si uno encadena muchos sumadores de esto para hacer un sumador de múltiples bits, mediante esta técnica, se va a ir haciendo mucho más veloz, porque si ustedes van encadenando, ¿no es cierto?, las expresiones, poniendo múltiples sumadores de cajadas, van a ver que se logra una arquitectura paralela en vez de serial para un sumador. Y en el caso de System Verilog existe algo parecido. Fíjense que siempre System Verilog es mucho menos protocolar que VHDL y mucho más sencillo. Un módulo, que por ejemplo se llama el sumador total, tiene como entradas del tipo lógico A, B y C in, las salidas de tipo lógico S y C out. Internamente, fíjense que tiene una ventaja en algún sentido, porque las declara el System Verilog. En realidad, el Verilog común necesitaba declarar este tipo while o reg, estas conexiones, pero System Verilog ha mejorado esto, entonces simplemente es como que te estuviera declarando una especie de variable local, si quieren, en algún sentido parecido al lenguaje C, que está dentro de la declaración del módulo. Por eso le decía siempre, el System Verilog trata de parecerse al lenguaje C. Bien,
La sentencia de Assign nos recuerda siempre que dice, ojo, que estamos hablando de circuitos combinacionales, o sea que esto significa que este y esto se va a tratar de ejecutar en paralelo siempre con dos módulos de hardware que se ejecutan en paralelo, o sea, en particular, esto es una hora exclusiva de A con B, sería una compuerta hora exclusiva, pero una compuerta AND. Y bueno, esto también es otro async más, que también se va a tratar de ejecutar en forma paralela a esto. ¿Mm? Eh, como vamos a ver, el signo igual, generalmente se lo conoce como asignación bloqueante, ya vamos a explicar por qué. Y acá, eso, de alguna manera tienen que pensar como que, a ver, si ustedes piensan esto de manera secuencial, entonces el tiempo está detenido. Si ustedes dejan el tiempo correr, entonces esto está en paralelo. Ya lo van a ir entendiendo un poquito. Pero por el momento piensen que todas estas cosas se hacen en paralelo, son circuitos que actúan en paralelo. Entonces, si hay una relación de dependencia entre estos assign, básicamente van a generar un tipo de glitch en las simulaciones, algún tipo de tiempo de estabilización hasta que se estabilizan las salidas. Pero todos están en paralelo. Eso es lo que va a pasar. De hecho, la existencia de cosas en paralelo puede generar la situación de que la cosa no se inestabilice para siempre y nunca se quede quieta, pero en este caso se va a quedar quieta haciendo la ecuación de sumado. Bien, entonces la herramienta de síntesis, por ejemplo en Quartus, posiblemente hoy ya puedan, no sé si tienen instalado el Quartus o no, pero en cuanto instalen el Quartus y hagan correr estos pequeños modulitos, si les quieren hacer correr, les van a enseñar los profesores del práctico cómo se visualizan las síntesis y muy posiblemente ustedes, la herramienta les va a mostrar un dibujo como este, donde pueden ver las señales internas P y G, que son totalmente internas al módulo y son adicionales a las señales de salida. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos con esto? Bueno, básicamente que podemos definir una suerte de señales o variables locales internas de un módulo, pero que todas siguen actuando en forma concurrente, dentro de lo que es la directiva esta assign. Siguen actuando de forma concurrente, ¿no es cierto? Como ven, las interconexiones que tenemos acá responden a esta lógica, concurrente, en forma concurrente. Si ustedes dicen, bueno, tengo esta operación, esta operación, esta operación, es que es en forma concurrente, van a terminar parando en un dibujo como este. ¿Mm? Bien, respecto de operadores, bueno, un muy breve pantallazo. En ambos lenguajes existen, digamos, los operadores clásicos como los operadores lógicos, aritméticos, de rotación, relacionales, etc. Y bueno, guardan también una relación de precedencia. Esto sería el caso del VHDL, que simplemente les hago un pantallazo para que noten, bueno, que tiene una sintaxis que es media lejana al lenguaje C. En cambio, si en el System Verilog, los operadores tienen una sintaxis, incluso una precedencia similar a la del lenguaje C. ¿Mm? Por ejemplo, tienen el monito, este es el NOT. Después tienen todo lo que es las operaciones aritméticas básicas de más alta prioridad, que son la multiplicación, la división del módulo entero. Recuerden que el módulo es el resto de una operación. Bueno, suma y resta. Todas estas operaciones, si estamos tratando de operadores del tipo logical, son sintetizables. Si estamos trabajando con otro tipo de operadores, entonces son simulables, pero no sintetizables. Bueno, los operadores de corrimiento será derecha e izquierda, fíjense que tienen el lenguaje, lo que digo es C. La diferencia entre las rotaciones lógicas y aritméticas, si mal no recuerdo, es que las lógicas se muerden la cola, o sea, van girando todo el tiempo, en cambio las aritméticas van llenando de ceros a la izquierda y a la derecha. Veo que está fuerte el sonido del celular, lo voy a esconder un poco acá. Bueno,
Bueno, tenemos los operadores relacionales clásicos. Los operadores lógicos clásicos son bit a bit. Tenemos OR exclusive, la NOR exclusive, bueno, etc. El operador condicional que ya lo habíamos visto en los ejemplos. Bien, respecto de cómo se representan los números en estos lenguajes. Bien, en VHDL, digamos, lo que tiene, digamos, parecido al lenguaje C es que los escalares, o sea, las variables simples se representan en comillas simples, y las variables más largas se representan en comillas dobles. Por ejemplo, esto representa 3 bits 101, en base 2, bueno, tiene valor 5. Las bases que tiene el VHDL creo que es solamente binario y hexadecimal. Creo que, por ejemplo, no tiene octal. Bueno, si no le pone nada, por defecto, no sé si tiene directamente base 10, no recuerdo ahora el VHDL, pero no importa porque no lo vamos a usar. En System Verilog es como más clara y más maleable la representación de números, ¿sí? Básicamente el primero representa la cantidad de, digamos, dígitos o de números que se van a representar. Bueno, viene el tilde, esta sería la base, B significa binario, por ejemplo, D significa decimal, O significa octal, H hexadecimal, si no pongo nada significa base decimal por defecto. Y bueno, acá tienen, por ejemplo, entonces acá le dice que es un número de 3 cifras, que está en binario y que es el número, bueno, en este caso 101. Si yo no pongo nada del tamaño del número, pongo el tilde y pongo que es binario 11, la cantidad de bits está indefinida, pero se acomoda al contexto. O sea que si está relacionado, por ejemplo, en alguna suma o en alguna operación lógica dentro de un bus o con otro bit, entonces se acomoda y generalmente se llenan con ceros a la izquierda hasta tener el largo que corresponda. Bueno, acá está especificado el largo de 8 bits, binario, que también si uno tiene menos cantidad acá de lo que expresa acá, también se llena con bits a la izquierda. Bueno, estas simplemente son representaciones cómodas de representar 8 bits en 2 pedazos, que sería lo mismo acá. Esto sería un número decimal, ¿sí? Este sería lo que finalmente se va guardando dentro del hardware, ¿no es cierto? Las constantes estas. Y bueno, hexadecimal sería este ejemplo. Si no pongo nada, es de base 10. Y este tilde 1 o tilde 0 es una forma de representar todos unos o todos ceros en número, también que se acomoda al tamaño del contexto. Esto es decir, tilde 1 es decir, mira, son todos 1. O tilde 0 es una forma de resumir, decir, son todos 0. Para no tener que estar escribiendo 0, 0, 1, 1, 1, qué sé yo, o sea, tiene el tilde 1 o el tilde 0, pero si son todos 1 o todos ceros. Bueno, otra cuestión importante es, de nuevo, aparece acá el concepto de alta impedancia, que bueno, por eso le decía recién que iba a aparecer el concepto de impedancia. O sea, esto es un concepto de alta impedancia y el concepto de inválido. X sería no sin cuidado, sino como un valor inválido o no válido. También está el valor indefinido. Bueno, entonces, por ejemplo, este código, o sea, esta alta impedancia y X es común tanto a VHDL como a Verilog. Bien, acá esta entidad en VHDL representa a una entidad, un módulo, que tiene una entrada A del tipo estándar, que es un vector de 4 bits, lógico. Profe, ¿qué dijo sobre X que no entendí bien? Va a ser un valor no válido, no válido.
vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, pero son básicamente valores no válidos o, sí, valores, o condiciones no válidas para asignarle un valor. Ya va a aparecer, pero básicamente en las simulaciones, por ejemplo, si uno no inicializó el valor de un flip-flop, vieron que por ejemplo un flip-flop tiene que tener un reset, bueno, o por ejemplo tiene dos salidas que se juntan en un solo cable, son condiciones que te avisa este es un valor no válido o impredecible, digamos. Situaciones no válidas de conexionado. Si vos estás queriendo, por ejemplo, uniste dos buffers y los dos están sacando la misma, los dos están habilitados hacia el mismo cable, a ver, te dibujo acá si querés esto de no válido, ya que estamos reforzando el tema de buffers. Si vos, por ejemplo, tenés un buffer que está habilitado y otro buffer que también está habilitado y las salidas se juntan, entonces acá te voy a decir, che, esto es un valor inválido porque no, esto está habilitado y esto está habilitado. En cambio, si yo tengo un flip-flop que tiene un reset, que tiene la salida Q, y yo, bueno, la entrada D, bueno, tiene el clock también, si se acuerdan algo de esto y yo no le apliqué el reset todavía, me dice, digamos, en Verilog me va a decir una X, como diciendo, no sé qué vale esto, y en VHDL me va a poner una U de indefinido. Son como para avisarte condiciones anormales, condiciones de error. Bueno, en este caso, este ejemplo se refiere a justamente al dibujo que estábamos haciendo hace un ratito, que yo le decía que lo íbamos a volver a ver, que son búferes con señales. Esta en sería la señal de enable, esta en, la entrada que se llama in y la salida se llama out. No sé si esos nombres son muy, muy felices, no sé si chocan con alguna palabra reservada. Pero bueno, y de estas está repetido 4 veces. O sea, tenemos lo mismo repetido 4 veces. Cada uno con su propio en, su propio in y su propio out. Esto representaría este código. Fíjense, básicamente me está diciendo, el comportamiento de esto me está diciendo, mira, la salida I están, que I es un vector de 4, Z me dice que están en alta impedancia, o sea que están desconectadas, que es la idea que yo les había dicho recién. Desconectado significa que, sí, esta señal de control, enable, ¿sí? Si enable vale 0, y yo acá tengo in, y acá tengo out, es como que esto está abierto. O sea, tengo acá in, acá tengo out, esto está abierto, o sea, es como si no pasa nada entre este cable y este cable, está desconectado. En cambio, si yo tengo n igual a 1, en esta situación, ¿no es cierto? Este es in y este out, es lo mismo que tener un solo cable, in y out, están unidos. Bien, y eso está repetido por 4. Entonces esa es la técnica que se utiliza para hacer multiplexores normalmente dentro de los chips. En el caso de System Verilog, esta misma descripción, fíjense que tiene el input,
que es de tipo logic, también son 4 bits. Perdón, sí, la entrada de tipo logic, que se llama A. El input, tipo, a ver, acá en el caso de... Sí, disculpen, me acabo de haber visto mal. Se llamaban A, los nombres de estos, no se llamaban I. Bueno, eh, lo dije mal. Acá en vez de in y out, debería decir A e Y. A e Y. Este sería A, así que eso, A0 y 0, A1 y 1. Bueno, disculpen, me confundí un poquito. Los nombres son A, Y y enable, lo mismo que acá. Acá, estas son las entradas de llaman A. Bueno, para corregir el error de recién lo vamos a dibujar acá de nuevo. O sea, básicamente, las entradas son, rápidamente lo dibujamos. Sería, o sea, las entradas son, por ejemplo, es un vector, o sea que por ejemplo va a ser a 0. La salida sería I0. Y acá vamos a tener el enable. El enable. Sí. Bueno, en este caso el enable es común a todos. El mismo cable que es común a todos. Porque esto se repite. En realidad esto se va a repetir. Hasta que llega a la 3. Perdón. Se ve que como que no se puede hacer circulito, pues si hace círculo, interpreta otra cosa. Sería A3 y 3, pero todos tienen el mismo cable de enable. Entonces, o todos se abren simultáneamente o todos se cierran simultáneamente. Y en el caso de estas señales de salida, que tienen múltiples entradas, digamos, múltiples drivers o múltiples señales de excitación de entrada, no se las puede declarar de tipo logic, sino hay que declararlas de tipo tree. Tipo tree, que significa tree state, que es una evolución de antes en el Verilog tradicional se llamaban reg. Y bueno, la expresión básicamente sería que en función de enable, la salida, si enable está en 1, sale A derecho por I, y si no, tenemos alta impedancia en el sentido que queda cortado, como dijimos recién. Bien, y la síntesis de esto sería, bueno, justamente esto. O sea, son, bueno, el dibujito que te le hice ahí recién. O sea, hay 4 de estos con el mismo enable, y la idea es que esto, de nuevo, insisto con esto porque esto lo tienen que tener bien claro porque lo van a usar mucho en el diseño micro. O bien las entradas A están separadas de las I, o bien están unidas con el mismo cable en función de enable. O sea, enable es el que me define si esto está unido o esto está separado. Bien. Entonces, en función de lo que estaba diciendo, fíjense, en el caso de si uno tiene una compuerta AND con 2 entradas A y B, la entrada A y la entrada B, fíjense, en VHDL no solamente puede tomar los valores 0 y 1, sino puede tomar los valores alta impedancia, X o indefinido. Y lo mismo con la entrada B. Y esta sería la tabla de, digamos, de verdad extendida en el sentido físico, porque ustedes en las simulaciones que dan el sistema Verilog, si hicieran cuartos o usaran VHDL, les va a dar como resultado de simulación no solamente 0 y 1, sino también estas X. Si ustedes ven X, significa una condición, digamos,
no válida. Como dijimos recién, por ejemplo, dos buffers que se unen a la salida. Y una condición, esta significa indefinida, en el sentido, por ejemplo, puede ser un flip-flop que no ha sido reseteado. Entonces, si ustedes ven las simulaciones X o U, ya saben de qué se está tratando. Se está tratando, en algún lado, hay algo que está indefinido o hay algo que está prohibido de hacer o genera un conflicto. En System Verilog no tiene la U de indefinido, o sea que es un poco más simple. Si yo tengo una compuerta AND entre dos señales A y B, los posibles comportamientos de A son 0, 1, alta impedancia y X. El X del System Verilog engloba tanto al X y al U del VHDL. Y bueno, entonces se ve que los posibles resultados son 0, 1, Z y X, con lo cual evito un poco esa confusión entre el U y el X que tiene el VHDL. O sea, en otras palabras, si usted encuentra una X en System Verilog, hay un reset, hay algún flip-flop sin resetear o alguna salida en conflicto con otra. Bueno, otra característica que tienen, digamos, los lenguajes estos, es que en general yo me puedo referir a partes del vector. O sea, y además a concatenar las cosas. Por ejemplo, yo tengo un vector C que no sé qué tamaño tiene, pero del índice 2 hasta el 1 lo concateno con el elemento 0 del vector D, lo vuelvo a concatenar con el vector 0 del vector D, lo vuelvo a concatenar con el vector 0, o sea que es una repetición de 3 veces el elemento 0 del vector D, lo concateno con el C de 0 y lo concateno con esta constante. Esto también es una cosa esta concatenación, si bien no es muy común en el software, creo, es muy común en el hardware concatenar pedazos de buses de distintas señales, incluso con señales que se repiten por algún motivo. Entonces, esto me parece muy común. En el caso de System Verilog, la concatenación se hace a través del operador de llave. Por ejemplo, este sería lo mismo de acá, el C del 2 al 1, pero acá es como que se ve más claro. El vector C de índice 2 al 1. Esto significa la repetición de 3 veces el D de 0, que es lo mismo que en vez de por acá, D de 0, D de 0, D de 0. Fíjense que en Verilog, en VHDL, este ampersand no es el AND. Bueno, en Verilog se usa la llave para concatenar el C de 0, como sería acá, y después la constante de 3 bits binaria 101. O sea, bueno, entonces conocen en general esta posibilidad de trabajo también del lenguaje. Bien, otros ejemplos, ¿no es cierto?, que se usan mucho en este tipo de poder trabajar con pedazos de buses más grandes. Por ejemplo, si uno va a trabajar, va a querer hacer, por ejemplo, el producto de dos números de 8 bits, uno sabe que el resultado, a ver, debería ser, claro, va a tener 16 bits. Por eso yo tengo A y B, son entradas de 8 bits. Fíjense que en el caso de VHL tengo que usar el paquete para poder hacer un producto entre vectores lógicos, un producto aritmético entre vectores lógicos. Entonces, las salidas son dos, upper y lower. Las dos son de 8 bits porque el producto de dos números de 8 bits da un número de hasta 16 bits. Y bueno, entonces fíjense que en el caso de VHDL necesito esta señal interna que tiene 16 bits, ¿sí?, que se llama prod, para poder hacer el producto de dos números de 8 bits. Y después sí, puedo cortar
el pedazo, digamos, de más alto, ¿cómo se dice? Más significativo del bit 15 al 8, sacarlo por la señal upper de 8 bits y sacar el pedazo de menos significativo del bit 7 a 0 de product, sacarlo por la señal lower también de 8 bits. Esta es otra característica y una cuestión muy común en los lenguajes de este tipo. En System Verilog, la misma situación, se puede hacer siempre, como ven, la característica general es que con System Verilog se puede hacer lo mismo de maneras más resumidas y más simples. Por ejemplo, acá estamos viendo este módulo de multiplicación. Las entradas son A y B. Son vectores lógicos de 8 bits. La salida, son dos salidas que se llaman upper y lower, también son cada una de 8 bits. Y bueno, justamente con el operador de concatenación, no concatena la salida upper y lower como A por B. Esto también es muy, muy común de ver en System Verilog, este tipo de operación. Bueno, como resultado, la herramienta les dice que le muestren la síntesis y les va a mostrar algo como esto. Le va a mostrar que tienen los dos vectores A y B de 8 bits de entrada, tienen una operación de multiplicación y genera 16 bits de salida, de los cuales están partidos los 8 menos significativos que salen por la señal lower y los 8 más significativos por upper. Bien. Otro ejemplo que lo van a usar directamente en el diseño del micro, directamente, es la extensión de signo. ¿Ustedes se acuerdan que los números en complemento a 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un número de 15 bits en complemento a 2, el bit de signo, perdón, 16 bits en complemento a 2, el bit de signo es el bit 15. Si yo quiero obtener el mismo número, pero en 32 bits, lo único que tengo que hacer es repetir el bit de signo hacia la izquierda. Si es 0, tengo que poner 16 ceros a la izquierda, o sea, es un número positivo. Y si es un número negativo, tengo que poner 16 unos a la derecha. Como habíamos visto en la organización del computador, si alguno se acuerda, la extensión de signo no afecta el valor del número en el convenio de complemento 2, simplemente nos da el mismo número, nada más que con más bits. Y eso también es una operación súper común y más en el caso de procesadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de VHDL, lo que va a hacer es la operación de concatenación. Esta X significa que es un hexadecimal, que pone 4 números hexadecimales, o sea, son 4 ceros hexadecimales, cada cero hexadecimal son 4 ceros binarios, o sea que acá tenemos 16 ceros en binario, concatenados con A. Cuando A de 15 es 0, y si no, son 4 F hexadecimales concatenados con A, bueno, cuando A de 15 es 1, que es justamente la operación de extensión de signo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los primeros prácticos que tienen que hacer en el práctico con Verilog ustedes, o muy parecido a este. Justamente un poco la idea es que con todas estas cosas, como System Verilog y VHDL, se trabaja con modulitos y después esos modulitos están superprobados y después se unen. Como le dije hace un ratito, esto se llama descripción comportamental. Ahora en unos minutos vamos a ver la descripción estructural. Bueno, entonces acá tienen el módulo de extensión de signo en expresión System Verilog, la entrada de 16 bits que se llama A, la salida de 32 bits que se llama Y. Esto me está representando un combinacional, que es la concatenación de 16 veces A de 15 concatenado con A de 15 a 0. O sea, repetimos 16 veces el bit A de 15. Si es un 0, si A de 15 es un 0, voy a tener 16 ceros a la izquierda, y si es un 1, voy a tener 16 unos a la izquierda. Fíjense que es mucho más sencillo, como siempre, el Verilog
que el VHDL. Aparte, en cierto sentido, con más intuitivo. Y bueno, si voy a ver la implementación, la síntesis, básicamente voy a ver el AD 15 repetido 16 veces y después tengo el AD 15 a 0. Y eso va a ser los 32 bits de salida. Bien, una cosa muy importante es que estos lenguajes tienen la posibilidad de definir demoras. O sea que las salidas, porque hasta ahora las salidas, si yo hacía simulaciones, me salían instantáneamente. De hecho, cuando yo vaya haciendo todo el proceso, bueno, en realidad la herramienta de Quartus, como sabe sobre qué plataforma va a correr, es como que ella sabe qué demoras va a tener. Entonces nosotros le vamos a poner simplemente un código de este tipo, pero en realidad en el medio es como que la herramienta le agrega para hacer simulaciones las demoras que tiene cada camino de compuerta. O sea, ustedes saben que, digamos, a ver, una compuerta, perdón, ¿qué pasó? Sí. O sea, una, una compuerta en general, aunque sea la más simple, supongo una inversora o una NAND, lo que sea, o una AND, del momento que cambia acá una señal hasta que aparece acá en la salida del cambio, suponete que estas dos cambiaron las dos juntas acá, la salida va a cambiar un tiempo después. La salida va a cambiar un tiempo después. Puede ser un tiempo muy chiquito, es a lo mejor de un 0,1 nanosegundo, digamos, de ese orden o menos, capaz que 0,01 nanosegundo, va a cambiar, pero va a tardar. Pero si yo tengo varias compuertas, ¿no es cierto?, que se empiezan a acumular así, y bueno, se va a empezar a ir acumulando los tiempos. Entonces, realmente los cambios, digamos, pueden generar glitches y generar condiciones de inestabilidad que eso los simuladores lo ven. Entonces, los simuladores en general no te obligan a trabajar poniéndole las demoras, pero digamos, el simulador internamente hace eso. O sea, sabe cuál es la demora, la peor demora que tiene cada compuerta, y en realidad el simulador, por más que nosotros no se las hayamos hecho, le pone esto. Ahora bien, yo podría también ponerle en mi código, suponete que yo no quiero trabajar con una FPGA específica. Yo puedo dar un simulador que solamente me simule el código VHDL o Verilog, y en abstracto, digamos, sin estar pensando en una FPGA particular o en un dispositivo particular, y hacer algún tipo de análisis de qué va a pasar con las demoras. Entonces, uno dice, por ejemplo, en este caso, las entradas son ABC, las salidas Y, tiene todas estas señales internas, serían los cables internos del módulo, y te dice, por ejemplo, que el cable interno AB es, bueno, la negación de A, pero después de un nanosegundo, que significa que cuando cambia a B va a ser la negación de A, pero se va a demorar un nanosegundo en cambiar. Bueno, lo mismo con estos otros, acá sería lo mismo con B, este debería llamarse AA, me parece, este debería llamarse BB, bueno, y este debería llamarse CC, pero no importa, no me importa. Y bueno, y después estos otros también son con puertas de nueva entrada, y te dice, mira, va a cambiar, pero después que haya un cambio en las entradas, 2 nanosegundos después, y esta 4 nanosegundos después. En el caso de System Verilog, hay que poner esta directiva que lleva un tilde, timescale, y esto de acá sería la unidad de tiempo por defecto que yo veo en las simulaciones, y este sería el paso más chico. O sea, en definitiva, ya cuando ustedes vayan a usar la herramienta,
van a haber una escala de tiempo que va a estar puesta en esta escala de tiempo, y la división más chiquita, la resolución más chiquita va a ser esto. O sea que, en definitiva, cuando estén haciendo una simulación, básicamente los numeritos que van a ver acá, digamos, como que en esta grilla, van a ser dados en nanosegundos. Obviamente tendrá las opciones gráficas para ver distintas escalas, pero quiere decir que si, por ejemplo, hay un flanco, si hay un flanco, estos tiempos, esta escala de tiempo, los van a poder ver una resolución de un picosegundo. Obviamente, esto lo van a ver siempre y cuando estén trabajando sobre una compuerta, porque las compuertas, además de las demoras, esto nunca cambia así la salida. No tarda 0 en cambiar de 0 a 1. Siempre las salidas tardan un tiempo en subir y después estabilizarse. Esto también genera inestabilidades que tienen que ser simuladas. Obviamente, las primeras simulaciones de más alto nivel se hacen considerando todo ideal y sin demora. Pero después, las simulaciones que ya toman en cuenta el dispositivo físico, toman en cuenta las demoras y toman en cuenta estos tiempos de subida, y esto tiene que ver con estos tiempos. Entonces, uno le dice, mira, quiero ver las cosas a este nivel de detalle. Porque por ahí uno no ve un problema, si por ejemplo pone un nanosegundo, y lo ve si le pone, que yo, un nanosegundo y un pico segundo. Bueno, eso cuando uno ya entra muy, muy en fino con el diseño del hardware, pero lo importante es que ustedes recuerden que en System Verilog pueden definir la escala de tiempo y la resolución. Y pueden especificar, bueno, acá fíjense que es el mismo ejemplo que el anterior, donde acá tienen las señales internas estas. Y la sentencia assign, hashtag 1 significa que esto va a ser una demora de un nanosegundo, de una unidad en realidad de una unidad de tiempo, la unidad de tiempo que se ha puesto acá. Estos son 2 unidades de tiempo, estos son 4 unidades de tiempo. De estas. Eso significa que la salida va a ser, bueno, la lógica esta, pero después de una unidad de tiempo. Fíjense que acá lo bueno es que se puede usar el operador de concatenación para expresar, y este monito significa la negación de A, o sea, la negación de A va a salir por AB, la negación de B va a salir por BB, y la negación de C va a salir por CB. Que era lo mismo que teníamos acá. Y bueno, y el resto, pero después de una unidad de tiempo, de esta unidad de tiempo. Bien. Bueno, entonces las simulaciones, hoy con a lo mejor un poco de suerte, ver una simulación con la herramienta Quartus, van a ver todos estos delays así, que, bueno, si uno le pone en el código, lo va a ver. Porque de hecho, en la herramienta Quartus usted puede hacer distintos tipos de simulación. Puede hacer la simulación directamente del VHDL sin pasar por el dispositivo, o del Verilog sin pasar por el dispositivo, o pueden hacer la simulación del dispositivo. Ustedes, en ambos casos, bueno, obviamente que si no le pusieron demora, en VHDL van a ver la cosa ideal, o en Verilog, el código básico. Pero si le pusieron demoras, van a ver las demoras dibujadas, de un cambio, salidas. Y si le pusieron que pase por un dispositivo, van a ver las demoras reales, o sea, la peor condición de simulación de las formas de onda, que eso, como les digo yo, puede generar glitches en algún punto. O sea, básicamente que son glitches, son pulsos de estos indeseados en algún punto que pueden cambiar la lógica, totalmente el funcionamiento de la lógica que yo deseo. Obviamente hay técnicas, toda la técnica de diseño está hecha para evitar eso, pero bueno, hay que saber que eso existe y hay que saber que se tiene que ser evitado. Bien, pues eso respecto de, bueno, en realidad la clase pasada, bueno, esta es justamente la horita que nos faltó de la clase pasada para ver esta parte, que eran 2 horas.
Y ahora vamos a ver, de todas formas, lo que viene de la clase de hoy. Bueno, lo vamos a ver un poco más simplificado y un poco más general, las partes más importantes, porque después lo van a estar usando. O sea, hoy va a ser la última clase que vemos de Verilog. Ya vamos a ir dejando el VHDL, vamos a casi Verilog solamente, como para que ustedes ya puedan entrar a jugar con esto. Esto también ayuda a mucho a entender cuestiones de velocidades y de comportamiento de hardware. Por eso es importante verlo a estos lenguajes de instrucción de hardware, aparte que el primer laboratorio es. Ya les voy a insistir a los profes del práctico de que los laboratorios les van a dar algún puntaje adicional. Me parece que estuve escuchando la clase que dieron el martes, se olvidaron de decirle eso, pero sí, se les voy a insistir ahora. De hecho, me olvidé, se les voy a mandar un mensajito. Para hacerles recordar que los proyectos, que hay 2 proyectos o 2 laboratorios de cada mitad del cursado, o sea, cada parcial, van a tener, bueno, como le he dicho yo, un nivel de mínimo para regularizar, un nivel un poquito más avanzado para promocionar, y a su vez alguna posibilidad de ejercicio o de adicional para sumar un puntito sobre el parcial. Ya les voy a aclarar de nuevo al profe práctico que eso va a ser así. Bueno, como les venía diciendo hace un ratito, todo lo que vimos hasta ahora era modelado comportamental. Y entonces uno va haciendo cajitas que tienen un cierto comportamiento, las va testeando, etc. Pero una característica muy común del hardware es que en realidad yo después voy a unir esas cajitas y voy a generar sistemas mucho más complejos en base a la unión de cajitas más simples. Eso sería una descripción estructural o arquitectural. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico para ver estas cosas es, si yo quiero hacer un multiplexor de 4 entradas y una salida, creo que le llamamos 4x1, o sea, necesita 2 señales de selección, y yo previamente hice un multiplexor de 2 entradas y una salida, entonces yo tengo la libertad, o sea, o puedo hacer el código para hacer el 4x1, que ya lo vimos la clase pasada, o bien puedo juntar 3 multiplexores de 2x1 y, y generar uno de 4x1. O sea, básicamente, lo que voy a tener es, yo tengo como módulo básico, tengo esta cajita. Bueno, lo que pasa es que acaso están todos multiplicados por 4 porque son cuádruples. Pero serían cuádruples multiplexores. A ver si esto corresponde. Sí, corresponde, claro, porque son cuádruples. Son cuádruples. O sea, pero son 4 iguales. 4 iguales. Si yo tengo estos de 4 de estos 2x1, uno de estos 2, o sea, y con 3 de 2 a 1 hago el equivalente que sería uno de 4 a 1. Entonces es una descripción arquitectural. De nuevo, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que, bueno, si yo ya tengo súper probado, súper analizado, tanto la lógica como el comportamiento físico, porque ustedes vieron que siempre, en el caso del hardware, en el software, pero también conviene utilizar una cosa que uno ya la tiene probada y estudiada y testeada full, repetida muchas veces, que no hacer una cosa nueva. Entonces, esta descripción estructural no es solamente un artilugio de descripción, sino que es una motivación física real de describir las cosas complicadas en términos de cositas más simples, porque, bueno, siempre es así. Imagínense que ustedes tienen que fabricar cosas complicadas, siempre va a ser más fácil uniendo cositas simples que ya tienen, que no hacer una cosa complicada nueva. Porque si no tienen que testear todo de nuevo, simular todo de nuevo. Que esto ya está. Esta caja ya está simulada, está testeada. Es más, en muchas FPGA, en muchas lógicas programables, estas cajitas ya existen con modulitos internos disponibles para ser utilizados ya por hardware. O sea que directamente ni siquiera
implica una programación, sino que están disponibles internamente. O sea que muchas veces la lógica programable provee estos modulitos internos. Entonces, esta descripción estructural, de alguna manera, está como reforzando esta idea. Y bueno, acá simplemente te está diciendo, bueno, en algún lado vos tenés que tener escrito el código en el caso de System Verilog, como si fueran funciones de C, tenés escrito en el archivo la funcioncita esta, el MUX2, donde evidentemente estas serían las entradas, serían el control y esta va a ser la salida. Entonces te está diciendo, fíjese que acá tenemos las entradas de 0, de 1, de 2 y de 3, la entrada del control S, la salida Y, te está diciendo que el MUX2 este, que le llamamos low MUX, o sea, es más fácil verlo acá en el dibujo, este que se llama low MUX, tiene como entrada el de 0, el de 1 y ese 1, y la salida es esta, que se va a llamar, en la descripción nuestra, se va a llamar low. O sea, acá en el este se va a llamar, sí, este se llama low. Esta tiene entrada de el S es el mismo para los dos, en realidad el S0, ¿no? Y esta va a ser high, me parece. A ver. Sí, sí, debe ser high, low high. Y bueno, y el tercer MUX, estamos viendo acá, el final MUX, le entran low y high, la señal S1 y sale Y, que es lo que estamos viendo acá. Es bastante sencillo de interpretar. Bueno, de VHDL tiene algo similar, pero simplemente al pasar se los muestro que necesita la descripción de un componente y después tiene que instanciar el componente de una manera parecida a través de un port map. Como VHDL no lo vamos a usar, ya prácticamente no vamos a hablar más de VHDL, pero sí me gusta que recuerden que existe el VHDL. ¿Por qué? Porque hay muchos códigos, les llaman legacy code, que vienen en VHDL, ¿no? Entonces por eso ustedes consiguen un pedazo de código en VHDL, lo traducen a Verilog o pueden hacer la traducción. Si no consiguen una herramienta de traducción automática, la pueden traducir manualmente o pueden comparar. Bien, entonces esa sería la esencia de la descripción estructural, ¿no? Bueno, yendo más abajo, si yo, como les decía, el hardware es muy fácil tener estos tri-states. ¿Se acuerdan de este tri-state que bueno, lo habíamos visto hace un ratito en la clase anterior? Este tri-state, que sería algo que, digamos, tiene una entrada de 0, una señal, bueno, en el caso de Verilog es posible hacer eso. Esto me está diciendo, bueno, de nuevo, o sea, como les digo, sería algo típico también de Verilog y VHDL, es que las mismas cosas se repiten igual todo el tiempo, lo cual es una ayuda para nosotros porque realmente no hay, en ese sentido el hardware es más fácil que el software, en este sentido, porque no tiene infinitas posibilidades, no existen infinitos módulos básicos. Acá hay multiplexores, desmultiplexores, compuertas, bases o buffers. Entonces acá de nuevo es el concepto de buffer de alta impedancia de tri-state que ya hemos visto como 20 veces, que tiene, bueno, acá uno va a tener la señal S negada y el otro va a tener la señal S. Entonces, entre estos dos, se puede hacer tranquilamente el equivalente a un multiplexor. De nuevo, esta estructura básica existe dentro de las lógicas programables como cajita básica. Entonces,
muy posiblemente es conveniente describirlo de esta manera, porque entonces directamente la herramienta de síntesis dice, bueno, uso esto que ya lo tengo disponible en el hardware. Y ya lo tiene caracterizado y es más precisa la simulación y todo. Entonces acá de nuevo, esto es una descripción estructural de un multiplexor de 2 a 1. Y bueno, esto es posible. O sea, acá es como que estamos instanciando dos cosas de estos, o sea, dos buffers de alta impedancia. Lo estamos instanciando y estamos construyendo esto, que sería el equivalente a un multiplexer. O sea, esto sería el de 0. Esto sería el de 1. Este sería la salida I. Y de estos hay 4. Hay 4 repetidos de estos. Pues son, o sea, como si fuera un sandwichito de 4 de estos. O 4 de estos apiladitos uno arriba del otro. De estos. Bueno, de nuevo seguimos con la descripción estructural. Bueno, esto es más de lo mismo, así que lo pasamos un poquito más rápido, pero básicamente, digamos acá lo que está haciendo, bueno, en el caso de VHDL es la misma idea, así que lo dejamos pasar nomás. Y este sería el dibujito que les hice recién. Este sería el de alta impedancia, la señal S, la señal S negada. Este modulito ya lo vimos. Entonces, tranquilamente vamos viendo cómo se hace la filosofía de descripción estructural de un modulito. Bueno, de nuevo aparece acá muchas veces la conveniencia o la necesidad de poder utilizar partes de buses. Yo podría hacer cosas parecidas a la de recién. Fíjense que acá me parece que lo que voy a tener es 8 multiplexores de 2 a 1 repetidos. Sí. Y son 2 entradas, cada uno necesita una salida. Lo que pasa, claro, por eso son 8 bits. Son 8 repetidos, todos tienen 2 entradas y una salida, pero son 8. Y bueno, acá simplemente lo he organizado de esta manera porque así lo quiso nomás. Pues digamos, le puso 4 bits por un lado y 4 bits por el otro. Bueno, entonces pueden trabajarlo relacionando, digamos, las partes de las entradas con las salidas. Bueno, esto es más de lo mismo, así que no. Este sería, digamos, la implementación de este código. Esto, obviamente, se está refiriendo, seguramente más atrás teníamos este módulo hecho. Entonces, como ya tenía este módulo hecho, ya tenía este módulo de 4, sí, justamente creo que el primero que vimos hoy era ese. Entonces uso 2 módulos de 4, los uso acá, y construyo uno de 8. Es otra forma de combinarlos, ¿no? Es como para extenderles el ancho de esto. Si yo tengo modulitos de estos hechos, como vimos recién, y quiero hacer, o sea, yo tenía el cuádruple multiplexor de 2x1, y quiero hacer un óctuple multiplexor de 2x1, voy a utilizar esta técnica. Que básicamente es lo que estoy en mi cabeza, pues yo tenía esto y tenía esto, y bueno, simplemente lo estoy conectando de esta manera para obtener uno de 8. De nuevo, con la idea esas ideas de reutilización de código, que son importantes en el software, son también incluso más importantes en el hardware por todas las cosas que yo les digo. Yo tengo una cosa que existe, está armada, está probada y está dentro de una lógica y está disponible, no hay ninguna necesidad de hacer algo nuevo. Entonces, mientras voy desarrollando cosas, yo ya probé un módulo y yo ya lo tengo súper usado, súper testeado,
me conviene usar el mismo módulo que ya tengo usado y testeado en otro lado, porque de alguna manera incrementa las posibilidades de que las cosas van a andar bien. Bien, hasta ahí hemos estado viendo cosas del tipo más bien combinacional. No ha aparecido hasta el momento el tema de cosas secuenciales. Vamos a acelerar un poquito acá como para que hagamos pantallas. Total, estas cosas las van a repetir un poco en el práctico y las van a usar, pero es como para que ya va a ser un poco empapado. Como les decía, hoy es la última clase que vemos este lenguaje System Verilog. Ya a partir de la próxima vamos a empezar a ver temas de pipeline propiamente dicho. Y usted va a tener que implementar un procesador con pipeline. Bueno, entonces digamos la lógica secuencial, recuerden que el corazón de la lógica secuencial era el flip-flop. Por lo menos todo lo que han hecho con nosotros, organización del computador, tienen que recordar el flip-flop. O cualquiera que haya estudiado en cualquier lado. Electrónica digital o sistemas lógicos digitales, o máquinas de estado, tienen que haber recordado que es un flip-flop. O sea, una unidad de memoria básica que tiene como entradas. Lo único que está haciendo son 4 flip-flop iguales. 4 flip-flop iguales, con entradas D y con salidas Q. Creo que el dibujito está acá, pero básicamente, fíjense, tiene el clock, entrada D, SLQ, y son 4, o sea, un sandwichito de 4 de estos, iguales. Están en paralelo, no están en serie, uno arriba del otro. Entonces, así como assign, de alguna manera, estaba indicando que era un combinacional, esta directiva, esta sentencia always flip-flop, eso sería always flip-flop, básicamente me está diciendo, mira, ojo que tenés un flip-flop. Esto insisto en Verilog. Le está diciendo la herramienta. Y esta es la lista de sensibilidad del flip-flop que le está diciendo que este módulo es sensible, en este caso sería a flancos positivos de la señal clock, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que ¿se acuerdan de la organización del computador? Que básicamente uno tiene un clock. Si este es el clock, digamos, por ejemplo, la salida Q del flip-flop, generalmente, por ejemplo, es sensible a flancos positivos o negativos, en general no a ambos, positivo o a negativo, pero no a ambos. Pero, bien, entonces recuerden, este sería el esquemita del flip-flop que tiene su entrada D, su salida Q, entrada D, salida Q, tiene el clock, y en este caso no tiene reset. Y básicamente dice, mira, cuando hay un flanco positivo del clock, la entrada D se copia en Q, en la salida Q. Si no, no pasa nada. En el medio, entre estas dos cosas, no pasa nada. Nada cambia, o sea, esta salida retiene. Bueno, este módulo es un módulo básico, ¿no es cierto?, que tiene la descripción de System Verilog. Bueno, en el caso de que yo le quiera agregar un reset, fíjese, puede tener un reset sincrónico o asincrónico. Si yo le pongo un reset, bueno, acá también son 4 flip-flop, además de entrada de clock, tiene una entrada de reset, las entradas D y Q, igual que recién. Si es sincrónico, cuando haya un flanco positivo del clock, si la señal reset está activa, entonces las salidas son los 4 bits en 0. Se ponen 4 bits en 0. Recuerden que al haber 1 se llena con ceros a la izquierda, o sea que extiende un 4 bits en 0. Y si no, la salida Q copia a la entrada D. Eso sincrónicamente porque todo ocurre en el flanco positivo, por ejemplo, del reloj. Si yo lo quiero sincrónico,
básicamente el reset asincrónico. Bueno, voy a tener también el clock, reset, las entradas de la salida Q. Acuérdense que son 4 flip-flop iguales. Nada más que este módulo tiene el clock y el reset a todos unidos para todos, ¿no? La señal común para todos ellos es el clock y el reset. Lo mismo por acá. La señal común a todos ellos es el clock y el reset. Y bueno, acá fíjense, les dice que si hay un evento en clock o hay un evento en reset, es como que el clock es como que este módulo es sensible, eso se llama lista de sensibilidad, a flancos positivos de clock o flancos positivos de reset. Y la prioridad tiene el reset si reset sería un flanco positivo y en alguno de estos dos. Y el reset está en uno, o sea, si hay un flanco positivo en este o en este o en los dos. Pero si el reset está en uno, me interesa solamente el reset, entonces la salida se resetea. Y si no, la salida copia a la entrada, que es el comportamiento típico de un, bueno, de un flip-flop. En este caso son 4. Esta es la forma normalmente de dibujar un reset síncrono y esto un reset asíncrono, la forma clásica. Bueno, esto simplemente agregarle un enable, lo pueden ver, simplemente se va a pasar esta Q igual a D, sí, también hay una señal de enable, de habilitación, no es demasiado. Esto sí es importante, porque fíjense que hasta ahora no habíamos visto asignaciones. Eso se llama asignaciones no bloqueantes. Que se llama flecha igual son asignaciones no bloqueantes. ¿Por qué? Porque significa que están netamente hechas, digamos, fíjense que se hacen totalmente en paralelo. Este sería un flip-flop N1 y una Q. O sea, cambiaría totalmente si yo le pusiese un igual acá y no una flecha igual. Si fuese un igual, es como que estarían en paralelo los dos. En el sentido de que, a ver, como... Esta es una cosa medio como, quizás la parte más delicada de explicar de todo esto. Profe, si eso estuvieran igual, serían siempre, o sea, no tendría sentido tener dos flip-flops porque tendrían siempre el mismo valor, ¿verdad? O no necesariamente. Déjame ver. Q N1 igual a D. No, para mí, a ver, porque vos fíjate, al estar así, que se llama asignación no bloqueante, lo que te está diciendo es que si vos analizás el instante de tiempo donde ocurre el flanco del reloj, el instante de tiempo, en ese instante de tiempo y totalmente en paralelo, la D se copia en N1 y la N1 se copia en Q. O sea, es como que lo que estás queriendo decir es, mira, en este tipo de asignación, cuando vos tenés, este es el clock, ¿cierto? Y el clock hace esta transición, que sería el flanco positivo de clock, entonces, en paralelo, digamos, N1 se copia en D, o sea que si vos estás viendo el flip-flop, si este flip-flop tiene entrada D, la salida que en vez de llamarle Q le llamamos N1, en ese instante N1 se copia, perdón, D se copia en N1 y en el mismo instante de tiempo, N1 se copia en Q. La única forma de que eso pueda ocurrir en el mismo instante de tiempo es que esto esté conectado así. ¿O no?
como está acá. N1. ¿Mm? ¿Está bien? A ver si tengo una que tenga con el igual. No, no tengo una con el igual. Bueno, en cambio, me parece que si yo tuviese una asignación con el igual solo, básicamente está diciendo, mira, la asignación esa bloqueante, lo que quiere decir es lo siguiente. Perdón. Opción de puntero. Pluma. Básicamente lo que está queriendo decir es lo siguiente. Si vos tenés el clock que viene así, sube, en realidad está queriendo decir, bueno, mira, el tiempo está detenido. El tiempo está detenido, pero se hace, es como que con el tiempo detenido, como si vos pudieras detener el tiempo, se hace primero esta y después esta. Entonces, para mí, si yo tuviera el signo, claro, lo que pasa es que si tuviera el signo igual, me parece que tienes razón, que lo mismo por el tipo, no, se hacen igual, déjame ver. Yo tengo el N1, si entra D, y sale N1, y acá tenés N1 y sale Q, pero es como que le estás diciendo, mira, en realidad el tiempo está detenido, pero se hace primero esta y después esta. ¿Mm? Entonces, Sería como equivalente a que entre el D directamente en lugar del N1 de abajo, ¿verdad? claro, claro, es como si a los dos le entrara el D. Es como si a los dos le entrara el D. O sea, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Es como que vos acá tenés el tiempo detenido en la asignación bloqueante cuando vos tenés pero sí tiene que ser las dos exactamente en el mismo instante de tiempo. Acá es como si tengo el tiempo detenido, pero en mi lógica, en mi cabeza, es como si hace primero esta, si dijera la N1 igual a D, y después esta. Entonces, sería exactamente como dijimos recién, sería contar la D puesta en los dos lados. ¿Mm? Entonces es muy diferente tener la asignación bloqueante que no bloqueante. ¿Mm? Muy diferente. O con el flecha igual y eso. Y esa es la principal diferencia. Bueno, entonces, bueno, el resto, esto, por ejemplo, si en vez de comportamiento con flip-flop, acuérdense que la diferencia entre el latch y el flip-flop está en que el flip-flop, un refresco de memoria nomás, esto no lo van a usar mucho, pero se los comento rápido. Eh, Recuerden que el flip-flop es sensible, a flanco. O sea, se copia, digamos, en el flanco. En cambio, en el latch es sensible a nivel. Se copia durante todo el tiempo que está en alto. O sea, si clock está en alto, entonces si en el flip-flop solamente cambia en el flanco y solamente en ese instante de tiempo. En el latch cambia durante todo este instante de tiempo. Bueno, eso no sé si se lo acordarán, lo que del computador, pero era así. Pero de todas formas, esto mucho no lo vamos a usar, no vamos a usar solamente flip-flop, así que no simplemente saber que está. Bueno, y a partir de ahí, que uno puede, por ejemplo, construir contadores siguiendo esta lógica, ¿no es cierto? De los flip-flops. Fíjense que, en definitiva, el contador, la diferencia que tiene es que Q se queda con Q más 1, lo cual está implicando que hay un sumador que suma 1, que es básicamente los flip-flops, el sumador que suma 1, bueno, esto ya lo saben, es una forma más o menos rápida, comportamental de describir eso. Y de nuevo, y si no, lo puedo describir de una forma estructural, sería decir, bueno, mira, yo tengo los 4 flip-flops,
¿sí? Que tiene el clock, el reset, les entra next Q, que sería esto, y le sale Q, y el sumador que le entra Q, le suma 1 y sale next Q. El sumador que le entra Q, suma 1 y sale next Q. Pues tenemos reset. Entonces yo podría describir esto de estas dos maneras, o comportamental, como en este caso, o bien estructural, como en este caso. Eso es a gusto. Lo bueno, de nuevo, de la parte estructural, es que yo no necesite ingeniarme de cómo describir esto comportamentalmente. Simplemente conecto los movitos, bueno, eso es a gusto de cada uno como lo hace. Bueno, y esto sería la síntesis estructural. Bueno, esto de Shift Register se los dejo para que lo vean ustedes, porque es más o menos la misma idea. Bueno, si bien yo les dije que esta always, fíjense que decía always flip flop, always latch, todas esas cosas se usaba para secuenciales, también se puede utilizar para combinacionales. ¿Mm? Y la ventaja justamente, fíjense que generalmente, entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué esto? Bueno, esto es la idea de recién, es como que yo dentro de un always come, es la misma idea que más o menos le grafiqué recién. Básicamente, yo estoy pensando, cuando hago una descripción de esto, le estoy diciendo, mira, yo tengo el tiempo detenido, bueno, perdón, me refiero a la recta. Bueno, control Z no. Tengo el tiempo detenido, suponete que este es el tiempo detenido, así. Este es el tiempo está detenido. Y si yo pongo estos signitos igual, estoy diciendo que estoy pensando secuencialmente. Es un artilugio para que yo pueda pensar dentro de un always come en manera secuencial, igual que pensaba cuando programo normalmente, como hicimos recién. O sea, si yo que tengo varias sentencias, cuando puse el always come y puse un solo igual acá, es como que el tiempo está detenido. Y en mi tiempo imaginario yo voy haciendo secuencialmente las cosas, entonces es una forma de escribirlo cómodo para la cabeza, nada más. Pero es básicamente decir, bueno, mira, yo quiero que esto se comporte así. Y al hacerlo de esta manera, no estoy haciendo otra cosa que hacer un combinacional. Porque, por ejemplo, yo pienso secuencialmente un if-else, un switch case. Estoy pensando como, puedo pensarlo como que si el tiempo está detenido, se hace todo secuencialmente. Es como una comodidad mental para yo pensar secuencialmente esto. Bueno, esto es justamente lo que se hablaba de bloqueo y no bloqueo, que es lo que le estaba comentando recién. Y bueno, entonces, por ejemplo, el tema del full adder, escrito de manera así, con always come. Entonces acá tiene la ventaja. Esto lo puedo ver como una función, puede ser como si fueran mis variables locales, y al poner always come es como que yo detuve el tiempo, y al poner esto es como que estoy diciendo, mira, tenés que calcularme el P de esta manera, tenés que calcularme el G de esta manera. Después, S igual a esto y C out es eso, y lo que me ayuda a mí, o sea, simplemente en este caso lo que me ayuda a mí es que yo puedo pensar en que primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto y después se hace esto, sin tener que preocuparme con qué pasa si todo esto se hiciera en paralelo. ¿Mm? Entonces, como la herramienta, el compilador se va a encargar de decir, mira, este programador o esta programadora lo que quiere es que esto se comporte de esta manera, secuencialmente así. Entonces te da esa gentileza de decir, bueno, mira, escribímelo como vos quisiera que se porte secuencialmente, yo me encargo del resto.
Y esa gentileza es a través de esta always come. ¿Mm? Entonces vos acá dentro de este always come, y dentro de este begin y de este end, pensás de la forma secuencial que estás acostumbrado a pensar. Bueno, generalmente uno aprende a programar secuencialmente, como decir, esto pasa primero, esto pasa después, esto pasa después. Que yo sepa, nadie aprende a programar en paralelo primero y después secuencialmente. Entonces, esta gentileza te la da para que vos puedas pensar secuencialmente. Bueno, y después tienen otras características como estos case, etcétera, que también este, que, que tienen que ponerlas dentro. Esto es otra característica de estos lenguajes que te dan ciertas estructuras, pero hay que ponerlas, por ejemplo, este case hay que ponerlo siempre dentro de un always come y cosas así. Entonces, ustedes pueden irlo trabajando de esa manera. Eh, También, una cosa muy importante es que dentro del always come, justamente dentro de esta gentileza que te da el lenguaje, te dice, bueno, dentro del always come, vos podés usar un if o el if y pensarlo secuencialmente. De nuevo, él después se va a encargar de... Porque en definitiva, si ustedes piensan esto en el fondo, un if, el if no es otra cosa que un combinacional. Pero es como que te dice, te da la gentileza, mira, como yo sé que vos sabés programar con if, el if y todo ese tipo de cosas, y sé que te es más cómodo pensarlo así, escribímelo poneme always come y te dejo usar un if, el if, y pensar secuencialmente como estás acostumbrado a pensar. Pero siempre tiene que estar dentro de lo always. Always come. Bueno, y te va a dar eso. Y bueno, otros ejemplos también, de otras variantes esas que ustedes investigarán. Respecto de máquinas de estado, acuérdense que estaban las famosas máquinas de Mel y Moore, pero todas las máquinas de estado tienen este comportamiento. Esencialmente hay un combinacional que te calcula el siguiente estado en función de las entradas y el estado actual. Acuérdense que son los flip-flop. Acá tenés el estado actual y en función de la entrada te calcula el siguiente estado. Y en función de en qué estado estás te calcula la salida, sería un Moore. Y el otro, también en función del estado actual, que lo tenés acá, y las entradas te calcula el siguiente estado. La única diferencia del MELI es que las salidas dependen de las entradas en ese momento. Entonces podrían cambiar. Pero bueno, entonces evidentemente esto va a haber formas de escribirlo en forma combinacional o en forma secuencial. Entonces cualquier secuencial que ustedes quieran hacer, lo pueden escribir en forma, fíjense, esto sería una manera de decir que fíjense que acá tienen los flip-flops que serían esto, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, en base a mi diagrama de estado, calculo, en este caso necesitar dos flip-flops, porque son tres estados. Y bueno, este es el comportamiento del flip-flop. Y básicamente lo que estoy diciendo es que le entra por la entrada del next state y le sale el state. Sería esto. Le entra next state y le sale el state. Estamos viendo la figurita esa. ¿Mm? Y el combinacional de estado básicamente dice, bueno, te permite justamente de una manera muy fácil, a través de lo que hemos estado viendo, por ejemplo, es un combinacional que te dice, bueno, mira, si el estado es 0, 0, entonces el siguiente estado es 0, 1. Si el estado es 0, 1, el siguiente estado es 1, 0 y así. Entonces, de una manera muy fácil, pues puedo hacer secuenciales también. Bueno, pueden ver ejemplitos de secuenciales ahí. Tienen también la posibilidad de numeración, como el lenguaje C. Todo esto de lo mismo. Esto lo vamos a saltar porque esto es lo que se llama de Reggae Wire, que se usaba antes en Verilog, y cómo está conectado la historia de Verilog con System Verilog, y como ustedes directamente arrancan con System Verilog, esto no es tan importante, así que lo pueden dejar de lado. Eh, Esto sí es importante. Esto da 15 minutos de recreo.
por ejemplo, estoy apurando tal, estas cosas las paso rápido porque lo van a ver bien y van a trabajar con esto en el práctico, pero quiero que se vayan por lo menos con un pantallazo así, como para que no estén perdidos de qué le están hablando cuando van al práctico. Entonces, digamos, por ejemplo, una cosa que se utiliza mucho es utilizar los parámetros, ¿no? Justamente, si yo tengo un multiplexor de 2 a 1, o sea, tiene dos entradas, una salida. Y básicamente, fíjense que me permite hacer que pueden ser, o sea, el corazón no es multiplexor 2 por 1, pero puedo tener por defecto 8. Entonces, si este hash tag parámetro yo después lo puedo usar para decir, bueno, quiero usar, fíjate que esto es como que de alguna manera me permite tener por defecto 8, pero en realidad voy a poder tener 6, 4, 10, lo que quiera, 12. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer uno con, sí, por ejemplo, en este caso estamos construyendo estructuralmente un multiplexor de 4 a 1, utilizando por defecto este multiplexor que tenemos acá, que por defecto tiene 8. ¿Mm? Por defecto tiene 8. Entonces yo no necesito poner en principio nada, por defecto tiene 8. Bueno, como hemos visto recién, el mismo ejemplo de recién. Exactamente lo mismo. Me lo construí de esa manera, entonces por defecto tiene 8, está todo bien. Ahora yo digo, no quiero de 8, quiero de 12, me parece que es el ejemplo que sigue. Basta cuando yo le pongo este hashtag 12 acá, entonces entiende que en vez de este parámetro usarlo en 8, usa el parámetro en 12 y bueno, eso es todo lo que necesita. Entonces puedo instanciar esto y tener más flexibilidad. Entonces puedo hacer, en vez de el multiplexor de 4 a 1, no estaba limitado solamente a usar de 8, sino puedo usar el tamaño que quiera. Entonces esa es la parte de parámetros, es muy importante. Bueno, otros parámetros, por ejemplo el do a la n, etcétera. Acuérdense que dentro del always come yo puedo pensar secuencialmente como si estuviera programando en C. Entonces, entre este begin y end, yo puedo utilizar la combinación del parámetro con, por ejemplo, este 2, por poner, significa 2 a la n. Y bueno, puedo ir construyendo cosas con parámetros como se lo dejo para acá, pero este es importante, este es muy importante. Dentro de los lenguajes estos aparece, fíjense que habíamos visto el case, el switch, el if, y uno dice, pero ¿y cómo no existe algo parecido al for? Sí, justamente cuando uno trabaja con vectores de entrada, vectores de salida, es como que pide a gritos usar un for. Ese for no es el for en el sentido tradicional, sino es un for en el espacio. Básicamente, yo en vez de estar trabajando en el tiempo, trabajo en el espacio. Porque yo en vez de repetir cosas en el tiempo, o repetir acciones parecidas en el tiempo, estoy repitiendo módulos parecidos en el espacio. Básicamente estoy usando módulos. Y a todos los estoy conectando de la misma manera, simplemente cambiando los índices, ¿no es cierto? Y justamente estoy generando cosas como esta. O sea, si yo tuviera que escribir esto a mano, sin un for, y esto fuera muy largo, sería espantosamente pesado y aburrido y no puede existir un lenguaje que no me dé esa facilidad. Lo que pasa es que esto es una repetición en el espacio. O sea, yo acá estoy repitiendo una lógica no en el tiempo, sino en el espacio. Estoy diciendo un patrón de conexión que se repite una y otra vez y otra vez. Ustedes están acostumbrados a un patrón de acciones que se repiten en el tiempo. Esto es un patrón de conexiones que se repiten en el espacio. Para eso existe esta generate. Posiblemente no la usen, posiblemente sí, pero sepan que existe. En realidad, si hacen un buen código, en algún lado deberían acostumbrarse a usar este tipo de cosas si trabajan con vector. Porque si no, es como no saber usar un for. Pero de nuevo, no es un for en el tiempo, es un for en el espacio. Una repetición de cosas es como decir, mira, esto es lo mismo que se repite según este patrón, de acuerdo al índice de los arreglos. Bien, estamos quedando sin tiempo, pero lo vamos a mencionar medio al pasar rápidamente.
Tiene acá, se los voy a mencionar si tienen un recrédito, pero tienen acá algunos ejemplos de cómo escribir una memoria RAM. En todo caso, después volveremos sobre esto, pero como lo van a ver en el práctico, simplemente se los menciono, que lo tienen acá, y aparte en los libros de práctica también tienen la forma de escribir memoria RAM, que esencialmente son arreglos, y que tienen un comportamiento relacionado secuencial con el always, ¿ves? Con un flanco de reloj. Eso va a ser memorias. Bueno, acá les da ejemplos de algunas variantes de memorias distintas, memorias RAM o registro. Memorias ROM, que esencialmente es un combinacional con una tabla de unas ciertas ladres de entrada, produce un valor de salida, memorias ROM. Y después, lo que van a ver en detalle en el práctico son los test bench, que los test bench son básicamente fíjense que un test bench es un módulo cuya característica principal no tiene puertos de entrada ni de salida, porque sería como la cáscara más alta que encierra a todo lo demás. Sería como un wrapper. No sé si han sentido la palabra wrapper. Opción el puntero. Sería un wrapper. En inglés wrapper. Pero básicamente el test bench, ¿cuál es la idea? Yo tengo como un módulo exterior donde adentro de la instancia, igual que antes, modulitos interiores, y este módulo exterior tiene variables y señales que van a interactuar con esto y, por ejemplo, van a poder, incluso esto se va a conectar, por ejemplo, con archivos archivos de salida o datos de entrada, que a su vez va a servir como interacción con esto y me va a permitir hacer mecanismos de testeo, de test bench, muy sofisticados. Este punto, que es el que menos tiempo le estamos dedicando, es el punto, digamos, más importante, lo que tiene que hacer siempre. En realidad, acá estoy dedicando poco tiempo, estamos en el teórico. Esta materia es eminentemente práctica, pues el teórico es como una preparación para el práctico. Entonces, esa es un poco la idea. Si ustedes entienden un poco la existencia de estos test bench, ¿no es cierto? Que, fíjense, tiene estas variables internas, que evidentemente las va a conectar con este dispositivo bajo prueba. Se les llama, no, obviamente este nombre DUT no es obligatorio, pero si viene de Device Under Test. Estas son las conexiones, igual que habíamos hecho antes la descripción estructural. Y acá, por ejemplo, tiene la posibilidad, a través de esta sentencia initial y begin, en el caso de los test bench, de decir, bueno, yo quiero que A se ponga en 0, B se ponga en 0, C se ponga en 0, demore 10 unidades de tiempo. Después de esas 10 unidades de tiempo, C se pone en 1 y demora 10 unidades de tiempo. Después, B se pone en 1, C se pone en 0 y demora 10 unidades de tiempo. Esto es importante porque si no, todo ocurriría en el mismo instante de tiempo. Si yo no pusiera estas demoras, todo ocurriría en el mismo instante de tiempo. Entonces, estas demoras son fundamentales para que yo pueda ir adelante. Entonces, bueno, yo podría, a través de la herramienta, ustedes van a ver cómo se ven van a ver básicamente los timings y van a ver si efectivamente. Para digamos, automatizar un poco más eso, tienen otros tipos de test bench, donde usan los assert, posiblemente han usado assert en otros lenguajes, como el C, assert. Sí, profe, sí, eso. Bueno, entonces lo conocen en esto, pueden automatizar, pero de nuevo es necesario el tema de las demoras, porque si no, todo esto les va a dar mal. Dicen, pero ¿por qué me da mal? Y es porque, acuérdense que es hardware, y el hardware no cambia instantáneamente. Si ustedes prueban todo esto, todo se ejecuta en paralelo al mismo instante de tiempo, y si ustedes no hacen las demoras, aunque sea una unidad de tiempo, le va a dar todo mal. Les adelanto, si ven que todo les sale mal y no entienden por qué, fíjense si no están clavados al mismo instante de tiempo. Porque la principal diferencia entre lo que ustedes hacen siempre y esto es que lo que ustedes hacen siempre asume que el tiempo está avanzando. Acá el tiempo no avanza si yo no le digo que avance a través de esto.
Y bueno, y después hay métodos más sofisticados, hacer test bench con archivos y demás cosas que lo van a maestrar en el práctico. Así que bueno, con esto terminamos de ver, acá tienen ejemplitos de cómo se leen archivos y cómo se puede hacer una construcción. Fíjense que siempre a través del always, en realidad los test bench se comportan, ya lo van a ver, pero básicamente generalmente, por ejemplo, en el instante inicial leen un archivo y después, por ejemplo, con el flanco positivo del reloj le meten las entradas y con el flanco negativo del reloj comparan las salidas con una salida de referencia y si son iguales no pasa nada y si son distintas van a imprimir mensajes de error. Estas directivas display son directivas para que los simuladores te impriman en la pantalla o te impriman en la consola de salida de los errores y después te dan reporte. O sea, en otras palabras, y en resumen, ustedes usando los test bench van a poder testear muy rigurosamente el funcionamiento de cada uno de los módulos. Bueno, no les quiero sacar más tiempo de recreo, perdónenme chicos, les dejé poquito tiempo de recreo, pero bueno, ya este es lo último que vemos en el teórico de System Verilog. A partir de la próxima, vamos a ver ya Pipeline. Así que bueno, por ahí dejamos acá. Y listo. Nos estamos viendo entonces, chicos. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Chao. Chao, gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias por la. Chao, profe. Chao, chicos. Gracias. Vamos a dejar de presentar. Ah, no, pero ¿están recibiendo las grabaciones o no de la clase? Yo las subí. Ah, creo que ahí vi que me estaban pidiendo acceso. Así que voy a ver si a todos los que me pidieron acceso les voy a dar acceso. Supuestamente deberían tener acceso instantáneo, pero bueno. Les voy subiendo los links y si no tienen acceso me avisan. Bueno, vamos a dejar de grabar. Ahí.